Hola, Winner aquí. En esta ocasión vamos a resolver el problema 718 de LeetCode llamado Maximum Length of Repeated Subarrays, o el tamaño máximo de subarreglos repetidos. Dicen que nos dan dos arreglos de números llamados número nums1 y nums2, y debemos retornar el máximo length, el tamaño más grande de un subarreglo que se repita en ambos arreglos. Es decir, viendo el ejemplo número uno, vemos que la respuesta es 3, porque el subarreglo con longitud más grande que se repite entre ambos arreglos es el 3, 2 y el 1, que los vemos al final del arreglo nums1 y al principio del arreglo nums2. Podemos notar que hay otros subarreglos que también se repiten, como por ejemplo el 3 es un subarreglo dentro de ambos que se repite, pero su tamaño entonces es de 1. El 2 y el 1 también es otro subarreglo que se repite entre ambos, pero el tamaño es 2. Así que el más grande es el 3, el 2 y el 1. Eso es lo que queremos conseguir. En el segundo ejemplo entonces tenemos que todos son ceros y son del mismo tamaño, entonces el output es 5. Ya que entendemos el problema correctamente, vamos a tomar en consideración las restricciones. Dicen que el tamaño de nums1 y nums2 va de 1 a 1000, lo que nos quiere decir que siempre vamos a tener por lo menos un número en cada arreglo y sus tamaños pudieran ser diferentes. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pudiera ser que nums es más grande que nums2. Y luego los valores dentro de cada arreglo van de 0 a 100. Para poder resolver este problema vamos a utilizar un concepto llamado tabulación de Dynamic Programming, en el cual vamos a ir resolviendo subproblemas del problema mayor y vamos a ir guardando el resultado de ellos para luego acumuladamente utilizar esos resultados para obtener el resultado del problema mayor. Eso puede ser un poquito confuso, pero vamos a verlo en un ejemplo y vamos a ver cómo funciona. En este caso particular, lo que vamos a hacer es hacer una tabla con ambos arreglos y el resultado de cada una de las posiciones en esos arreglos. Tomemos el primero y pongámonos aquí arriba, y luego tomemos el segundo y pongámonos de manera vertical. Ok, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es, si un valor es igual al otro en la misma posición, entonces vamos a poner el número 1. Es decir, decimos 3 es igual a 1, no, entonces es un 0. 2 igual a 3, no. 3 igual a 3, sí, entonces aquí ponemos un 1. 2 igual a 3, no. 1 igual a 3, no. Ok. Luego, en la próxima iteración, vamos a decir 1 igual a 2, no. 2 igual a 2, sí. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es que no va a ser simplemente un 1, sino que va a ser 1 más el valor que yo tenga en la columna y fila anterior a mí, que sería este, porque es el acumulado del subproblema anterior. Lo vamos a ver un poquito más claro más adelante. En este caso, 2 igual a 3, no. 2 igual a 2, sí. Entonces va a ser un 1 más el valor que tenía en la columna y fila anterior a mí, que también es un 1. Entonces es un 2. 2 igual a 1, no, 0. Ok, continuamos. 1 igual a 1, sí, entonces 1. Y como no tenemos una columna anterior, entonces nos quedamos con 1. 1 igual a 2, no. Igual a 3, no. Igual a 2, no. Igual a 1, sí. Y el valor de mi fila en columna anterior es 2, así que más 2 sería 3. Después, 4 igual a 1, no. No se parecen a ninguno, el 7 tampoco se repite, así que 0 en todos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mayor de los números que hemos encontrado hasta que recorramos toda la tabla, y esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué esto funciona? Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que estamos resolviendo un subproblema del problema. En este caso tenemos un problema de dos arreglos de tamaño 5 y la solución de eso es 3. Pero si nos damos cuenta es el acumulado de problemas más pequeños anterior a este. En este caso es un problema de un arreglo 5 por 3 y este caso es un problema 5 por 2 y este caso es un problema 5 por 1.
Entonces lo que vamos haciendo es consiguiendo el resultado de cada uno de los casos más pequeños y vamos utilizando el acumulado de esos. De igual forma, este caso, el 3 y el 1, es básicamente un caso de una tabla 1 por 1 y este sería de 2 por 2 y este sería de 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces la idea es ir resolviendo el problema en casos más pequeños hasta poder entonces ir agrandando los casos hasta que lleguemos al caso que tenemos actualmente. Quizá para verlo un poquito más claro, vamos a decir que, por ejemplo, el problema sea que el arreglo número 2 nada más tenga un 3. Entonces eso quiere decir que la solución para ese va a ser un 1, porque el 3 se repite una vez aquí, ¿cierto? Entonces, si ponemos el caso un poquito más grande y decimos que el problema ahora es el arreglo completo de 1 y el arreglo de 2 nada más tiene dos posiciones, 3 y 2, entonces eso quiere decir que la solución va a ser 2, porque es el subarreglo que más se repite entre esos dos arreglos. Y así sucesivamente. Ok, una vez hicimos varios ejemplos a mano y conseguimos la lógica de nuestro algoritmo, entonces vamos a escribir el código. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a tener una tabla que le voy a llamar dp por simplificarlo. Vamos a tener un max, donde vamos a ir guardando el max, y vamos a tener dos índices para ir recorriendo los arreglos. Vamos a hacer dos whiles para recorrer cada arreglo. Luego entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que vamos a pasar por una posición del arreglo 1, vamos a inicializar esa posición en la tabla a un arreglo vacío. Luego aquí vamos a decir si nums 1 en la posición index 1 es igual a nums 2 en la posición index 2, entonces eso quiere decir que vamos a tratar de conseguir el valor acumulado en la columna y fila anterior a mí. Entonces, para eso vamos a hacer un const, un acumulado, va a ser igual a si el index 1 es mayor a 0 y el index 2 es mayor a 0, para confirmar que no estemos, por ejemplo, aquí o en cualquiera de estos y nos salgamos del arreglo tratando de conseguir un número. Si ese es el caso, entonces vamos a devolver el dp en esa posición. Sería la anterior a mí, ¿cierto? Entonces, index 2 menos 1. De lo contrario va a ser 0. Entonces, la posición en la que estoy ahora, que es esta, va a ser igual al acumulado más 1. Y vamos a ir calculando el max inmediatamente, diciendo max.max entre el max y esto que acabamos de poner aquí. De lo contrario, entonces, vamos a asegurarnos que pongamos un 0 en esta posición para cuando vayamos a revisarlo más adelante ya tengamos un valor. Y al index 2 le sumamos 1. Cuando se acabe ese while, entonces al index 1 le sumamos 1 y al index 2 lo igualamos a 0 para poder hacer otro recorrido. Luego al final simplemente retornamos el max. Veamos si funciona. Tenemos un typo, probamos otra vez, funciona con ese caso, ponemos el otro, funciona con ambos casos y le podemos hacer submit. Y vemos que funciona. Solo nos queda entonces hablar de la complejidad de este algoritmo. Estamos diciendo que en velocidad este algoritmo va a ser big O de n por m, donde n es el tamaño de nums 1 y m es el tamaño de nums 2. Y en espacio entonces vamos a hacer una tabla, un arreglo bidimensional de n columnas y m filas, lo cual entonces también es big O de n por m. Podemos hacer esta solución un poquito más eficiente con respecto al espacio si en vez de construir la tabla completa solamente construimos la fila anterior y utilizamos esa para obtener el acumulado.
Si nos damos cuenta, al final del día siempre estamos solamente consumiendo la fila anterior. Entonces lo que podemos hacer es que en vez de tener esta tabla, vamos a decir que tenemos un row, que es el, no sé, el previous row. Entonces, esto ya no es necesario y vamos a decir que aquí vamos a tener un current, que es el que vamos a ir formando en esta iteración. Entonces, el previous row es lo que vamos a utilizar aquí con este índice. Y el current row es el que vamos a estar llenando aquí y a utilizar aquí y aquí. Luego, cuando acabemos con estas dos iteraciones, lo que vamos a hacer es que el previous lo vamos a igualar al current para siempre tener entonces actualizado la última iteración que hicimos en este arreglo. Y de esa manera entonces solamente guardaríamos una sola fila en cada iteración. Le damos a correr con los dos ejemplos que tenemos aquí. Funciona. Hacemos submit. También funciona. Y nos podemos dar cuenta que es mucho más económico en memoria, incluso un poquito más rápido, según LeetCode. Entonces, para este segundo caso, la velocidad sigue siendo la misma, n por m, pero la memoria ahora es solamente el tamaño del segundo arreglo, que es m. Si desean aprender un poco más sobre el concepto de tabulación de Dynamic Programming, les voy a dejar un tutorial en la descripción del video. Hasta la próxima.